Entonces, inicialmente vamos a trabajar unos ejercicios de optimización y luego vamos a trabajar ejercicios de otros temas que corresponden a la última parte del curso, como son recordar cómo graficar, cómo usar la derivada implícita, etcétera. Entonces vamos a iniciar con este ejercicio que aparece en el enunciado. Es posible que tengan dudas cuando estemos trabajando el ejercicio, con toda confianza me pueden preguntar. Y también para que, por favor, llenemos en el chat, les voy a enviar un enlace para que llenemos en ese enlace ese formatico que es como una constancia de que han ingresado, digamos, a una asesoría extra del curso. Ahí les envío ese enlace, no sé si lo ven, si no lo ven me dice. Si probáis en el chat, ya lo va a llenar. Bien, entonces vamos a iniciar con la optimización. Recordemos que los pasos son leer con cuidado. El primer paso es leer bien para entender qué nos dan y qué se pregunta. Tenemos un cuadrado de lado 12 centímetros y vamos a cortar en sus esquinas otros pequeños cuadrados idénticos para formar luego, al hacer ese corte, doblar los pedacitos que van quedando y se construye una cajita, una cubeta. La pregunta es, ¿de qué tamaño debe cortarse esos pequeños cuadrados para que la cubeta que construyamos sea de volumen máximo? Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un dibujito como del cuadrado original, el que nos dan, de 12 centímetros. Vamos a hacerlo por acá. No voy a hacer demasiado grande, pero al menos que se vea ese cuadrado. Su medida es 12 centímetros, el lado. Y vamos a cortar cuadrados idénticos en las esquinas donde estoy punteando. Vamos a cortar los cuadrados de igual tamaño. Observen que ahí luego doblaríamos por esos lugares que estamos cortando, doblaríamos por acá y por acá, y al doblar por esos pequeños cuadrados que cortamos, se formaría la cubeta. Entonces vamos a definir las variables que tenemos ahí. Vamos a llamar x, que no conocemos el tamaño, del lado de esos cuadrados. Entonces estos valorcitos serán x. Entonces vamos a definir esa variable. X será el lado del cuadrado que vamos a cortar. Y observemos que este pedazo que tengo acá, como el cuadrado original mide 12 centímetros, este pedazo que voy a marcar de color rojo, este vale la distancia total, que es 12, menos una x que está al lado izquierdo y una x que está al lado derecho, o sea, menos 2x. Como son cuadrados idénticos y el otro es un cuadrado exacto que vale 12,
Entonces todos estos valorcitos valen 12. Ahora entonces miremos ese volumen. El volumen en X es lo que vamos a optimizar. Vamos a mirar ese volumen. Ese volumen será área de la base, que es 12 menos 2x elevado al cuadrado. Ese es el área de la base. Y la altura, observemos que al doblarlo, la altura será x. Por lo tanto, ese volumen será simplemente resolver ese binomio al cuadrado. Recordemos que 12 al cuadrado es 144, menos 2 veces el primero por el segundo sería 12 por 2, 24 por 2, 48. Y más el segundo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4x2. Y esto lo vamos a multiplicar por x. Así que el volumen sería igual a 144x menos 48x2 más 4x a la 3. Ese sería el volumen. Pero la pregunta es, ¿cómo debe cortarse esos laditos de esos cuadrados de tal forma que sea volumen máximo? Entonces tenemos que derivar esta expresión. Vamos al paso siguiente a derivar esa expresión. Si hay alguna inquietud, por favor, me puede preguntar. Si todo está claro, pues podemos continuar. En cualquier momento me puede interrumpir. Bien, entonces vamos a derivar esta expresión, que sería el paso 2. La voy a escribir en este orden. El paso 2 sería hallar b'. Voy a colocar de nuevo la expresión, es 4x a la 3. La voy a colocar en orden descendente, menos 48x a la 2 y más 144x. Hallamos la derivada. La derivada de 4x3 es 12x a la 2. La derivada de 48x2 es 96x. Y la de 144x es 144. Luego esta expresión la podemos organizar un poco porque necesitamos igualarla a 0. Podemos sacar factor común el 12 que multiplica x a la 2 menos 8x. 8 por 12 daría 96 y más 12. Esto lo hacemos con el fin de factorizar de una manera más cómoda. Luego igualamos a 0 para hallar los valores críticos. Entonces despejamos de acá la x, observen que hay un trinomio y lo podemos factorizar. Sería entonces 12 que multiplica vamos a encontrar dos números que multiplicados den 12 y que al restarlos den 8. ¿Cuáles serían? El 6 y el 2. Significa que los valores críticos son x igual a 6 y x igual a
2. Esos son los valores críticos. Esos serían los valores críticos. Bien, entonces ahora lo que hacemos es analizar esos valores críticos. Vamos a analizarlos para que veamos qué ocurre. En el paso 3 haríamos una recta. Vamos a ubicar los valores críticos que son el 2 y el 6. Recordemos que el dominio de esa función, de ese volumen, son todos los reales, por ser un polinomio. Pero, como estamos hablando ya de un ejemplo práctico, con un material para construir esa cubeta, entonces iría desde 0, que son los números positivos. Vamos a analizar entonces en esta derivada, en esta expresión, qué ocurre para números mayores que 6 y qué ocurre para números entre 2 y 6 y entre 0 y 2. Vamos a analizar entonces primero números mayores que 2, por ejemplo. Reemplazamos acá en esta expresión, en esta que estoy señalando. Por ejemplo, en el 4. 4 menos 6 da negativo. Y 4 menos 2 da positivo. Significa que menos por más da menos. Este trozo de la recta da negativo. Ahora tomemos números entre 0 y 2. Por ejemplo, el 1. Si reemplazo acá, nos da negativo. Y si reemplazo acá en este paréntesis, da negativo. Menos por menos da más. Ese sería entonces el dibujo para la primera parte. Y números mayores que 6, por ejemplo, en 10. Vamos a señalar. 10 menos 6 daría positivo. 10 menos 2 daría positivo. Más por más daría más. Quiere decir que pasó de subir en el 2 a bajar. O sea que en el 2 hay un máximo. Y en el 6 pasó de bajar a subir. O sea que ahí hay un mínimo. Si los cortes son de tamaño 6, no habría ningún volumen. Entonces vamos a indicar acá, con este pequeño dibujito, que pasó de subir a bajar, aquí hay un máximo. Y aquí de bajar a subir, aquí hay un mínimo. Por lo tanto, los cuadrados, al cortarse, su lado debe ser de tamaño, el corte X debe ser de 2 centímetros, para que sea máximo volumen. Y podemos calcular el volumen. El volumen sería volumen igual, recordemos cómo era la expresión. 12 menos 2x, reemplazando la x por 2, al cuadrado y por 2. Si resolvemos este cambio que hicimos para la x igual a 2, nos da que 12 menos 4 es 8
8 al cuadrado por 2. O sea que el volumen sería 64 por 2, 128 centímetros cúbicos. Ahí estaría entonces el primer ejercicio para optimización. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Con toda confianza, abran el micrófono y pregunten. Si no hay dudas, voy a pasar a la página siguiente para que hagamos otro ejercicio. Con toda confianza, si surge alguna duda, me dice. Bueno, hagamos este otro ejercicio. Vamos a hallar las dimensiones de un cilindro circular recto de volumen máximo que puede inscribirse en una esfera de radio conocido, llamémoslo R. Inscribirse quiere decir el cilindro más grande que puedo colocar por dentro de una esfera. Ese valor R que acabo de decir es general, es un valor conocido, puede ser radio 10, radio 20, bueno, un valor conocido. El primer paso, vamos a leerlo de nuevo. ¿Cuáles serían las dimensiones de un cilindro? Tendríamos que encontrar el radio del cilindro y su altura. Esas serían las dimensiones. Y ese cilindro va a estar dentro de una esfera que tiene un radio R, conocido. O sea que ese R es un número constante. Bien, primer paso entonces, leer. Segundo, vamos a hacer un dibujito. Voy a tratar de hacer un dibujo lo mejor posible. Una gráfica. Hagamos primero una esferita. Voy a tratar de hacerla lo mejor posible. Y acá dentro de esa esfera vamos a colocar el cilindro. Entonces la esfera tiene radio R. Vamos a colocar aquí la R. Como es una esfera, voy a colocar aquí punteadito como para indicar la figurita de la esfera. Y voy a dibujar con otro color el cilindro. El cilindro puede ser de varios tamaños, pero no olviden que la pregunta es el más grande posible. Entonces vamos a hacer por acá un cilindro. Observemos esta figurita. Ese sería el cilindro. Me quedó un poquito mal dibujado, pero
La idea es que muestre que esto es un cilindro. Ese cilindro tiene una altura h y un radio, llamémoslo, voy a marcarlo de otro color, un radio desconocido, vamos a llamar x, el radio de ese cilindro. Bien, entonces vamos a definir esas variables. Ya tenemos que r, radio de la esfera, x, radio del cilindro, y h, altura del cilindro. Bien, ahora observemos el dibujito que voy a hacer con azul para que relacionemos bien el ejercicio. Observen ese dibujito que hago con azul, forma un triángulo. Ese triángulo tiene unos ciertos valores. Observemos que por Pitágoras, vamos a escribir por Pitágoras, para ese triángulo la hipotenusa es R, por el teorema de Pitágoras. R al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a x al cuadrado, que es uno de los catetos, y el de color azul, por favor miremos el de color azul, es la mitad de h. O sea que es h partido a la mitad elevado al cuadrado. Como la altura del cilindro es h, entonces este pedacito azul es la mitad de h. Y por Pitágoras, entonces, la hipotenusa al cuadrado, en este caso que es r mayúscula al cuadrado, es x a la 2 más h partido a la mitad, h medios al cuadrado. Ahora recordemos el volumen de la esfera y el volumen del cilindro. Vamos a escribir acá volumen primero del cilindro. Recordemos que el volumen del cilindro es pi radio al cuadrado, en este caso x a la 2, que es el radio del cilindro, por la altura. Y el volumen de la esfera es 4/3 de pi radio al cubo. En el enunciado nos dicen el volumen del cilindro más grande, máximo que puede inscribirse. O sea que nos interesa es esta expresión. No la de la esfera, sino la del cilindro. Esta es la que nos interesa. Entonces vamos a reemplazar de acuerdo a lo que necesitemos. Tienes x a la 2. Vamos a encontrarlo de la parte del teorema de Pitágoras y vamos a reemplazarlo. Entonces, sabemos que x a la 2 vamos a despejarlo. X a la 2, donde está lo del teorema de Pitágoras, es igual a radio al cuadrado, en este caso la hipotenusa,
al cuadrado menos, pasa a restar h a la 2 sobre 4. H medios elevado al cuadrado es h a la 2 sobre 4. Y ese valor lo vamos a reemplazar en la que tenemos encerrada ahí, donde está la X, el volumen del cilindro. Entonces vamos a la página siguiente a hacer ese cambio o esa sustitución. Si hay alguna duda, por favor me dicen. Bien, entonces el volumen del cilindro, y coloco la C para indicar que es el cilindro, sería pi por radio al cuadrado, que en este caso es x a la 2, sería r a la 2 menos h a la 2 sobre 4. Y por la altura multiplicamos por h. Así que ese volumen del cilindro sería, multiplicando sería pi, que multiplica r a la 3 por h menos h a la 3, perdón, sería r a la 2 por h menos h a la 3 sobre 4. El próximo paso es hallar los valores críticos. P' sería igual, vamos a derivar, no olviden que pi es una constante, vamos a derivar con respecto a h. La derivada de r a la 2 por h con respecto a h es r a la 2. Y la otra sería 3 cuartos de h a la 2. Recordemos que para hallar los valores críticos, con esta derivada la igualamos a 0 para hallar los valores críticos. Vamos a despejar entonces el valor de h. No olvidemos que r es un valor conocido. Era una esfera de radio r. Entonces vamos a despejar la h. Si vamos a despejar la h, el valor pi pasa a dividir y desaparece. 0 sobre pi daría 0. Tendríamos r a la 2, 3 cuartos de h a la 2 igual a 0. Vamos a despejar la h. Si despejamos esa h, tenemos que h a la 2 sería igual. Observemos que si despejamos la h, el valor r pasaría con signo contrario y luego multiplicando por menos 1 cambiarían y quedarían todos positivos. Entonces h al lado sería 4 tercios de r al cuadrado. Significa que ese valor h sería más o menos raíz cuadrada de 4 tercios de r a la 2. Esto se puede mejorar usando propiedades de los radicales. Raíz cuadrada de 4 es 2. El valor r puede salir de la raíz porque está al cuadrado, o sea que sería 2r.
raíz de un tercio. Y usando las propiedades de las raíces, podemos racionalizar. Tenemos entonces que h es igual a 2 raíz de 3 sobre 3r. No olviden que r es una constante, es un valor conocido. Si h es ese valor, entonces el valor x, esa sería la altura. El valor x, recordemos que x a la 2 era r a la 2 menos, devolvámonos para que veamos quién era r, quién era x a la 2. Este término de acá, h al cuadrado sobre 4. Entonces reemplazamos el h que acabamos de encontrar. Entonces sería elevando al cuadrado este término, daría 4 por raíz de 3 al cuadrado, daría 3, r a la 2 y sobre 3. 3 al cuadrado, que es 9. Simplificando, sería r a la 2 menos 4r2 sobre 3, simplificando. No olviden que es al cuadrado. Luego, organizando un poco más la expresión, tendríamos que x a la 2 sería igual a 3r a la 2 menos 4r a la 2 A ver, acá sería, aquí hay un signito que falta para la, como aquí hay un 4, miren que aquí hay un 4, nos falta este 4. Entonces acá sería 9 y 4r2, a ver, miremos bien que no nos vamos a equivocar. Sería r a la 2, 4r2 sobre, aquí, sobre 4. Ese 4 que nos faltaba. Y aquí sería, me falta este 4. Acá, el 4 que faltaba. Por lo tanto, observemos que ese 4 nos quedaría entonces 4r2, aquí un 3 y aquí el 4. No olvidemos, insisto, este 4 que me faltaba ponerlo, este de acá. Este. Bien, entonces ya organizando otro poquito, tendríamos que ese valor sería, haciendo ley de extremos y medios, daría
Simplificando y haciéndole de extremos y medios, daría que x a la 2 es r a la 2 menos 1/3. Aquí este 3 todavía no va. Menos 1/3 de r a la 2. Y simplificando aún más, x a la 2 sería igual a 3 menos 1, que sería 2/3 de r al cuadrado. Ahora necesitamos despejar x, sería raíz cuadrada de esa expresión. 2/3 de r a la 2. Bien, entonces ya tenemos el h, voy a señalarlo, es esta expresión, y el radio del cilindro. Manipulando esa expresión la podemos escribir de otra forma. Esa última, vamos a mirarla en la página siguiente. Manipulando la podríamos escribir como raíz de 2 2/3 y la r sale. Ahora, ¿cómo saber si es máximo o mínimo? No olvidemos que necesitamos saber si es máximo o mínimo. Hay dos formas. Una como la que mostramos ahora, que es haciendo la recta y analizar los valores. Pero una que es muy cómoda, que les mencioné yo por allá en clase, puede ser esta. Hacemos la segunda derivada de ese volumen y al derivarlo, recordemos por acá la derivada, ¿cuánto nos dio? La derivada nos dio pi, voy a copiarla acá para que la recordemos, se multiplica R2 menos 3/4 de h a la 2. Esa es la derivada. Si volvemos a derivar con respecto a h, entonces tenemos que la segunda derivada, la derivada de r de 2, que es una constante, da 0, y la otra daría 6/4, pero negativo. 6/4 h. Esto es siempre menor que 0. Y habíamos visto por allá que si la derivada era, en la segunda derivada era menor que 0, al reemplazar el valor de h, eso daba un máximo, un máximo. Por lo tanto, esto genera, al ser menor que 0, es un máximo. O sea que las dimensiones son altura y radio del cilindro. El radio nos dio raíz de 2/3 de r. Y la altura, recordemos que la altura nos dio 2 raíz de 3 r sobre 3. Esas serían las dimensiones. No olvidemos entonces que para trabajar
máximos y mínimos. En esta parte de optimización solo basta, digamos, leer bien, definir las variables, la función que vamos a optimizar y luego analizar si es máximo o si es mínimo. ¿Alguna duda? No, Bi- profe. Bien, vamos a hacer entonces una gráfica. Luego de la gráfica vamos a hacer uno de derivada implícita. Entonces hagamos una gráfica. Vamos a graficar la siguiente función. F de x igual a 3x a la 2 sobre x a la 2 más 1. Es primero el dominio. Observemos que el denominador no tiene problemas en ninguna parte. Y el numerador pues puede tomar todos los reales. Significa que el dominio son todos los números reales. Luego los cortes con los ejes. El eje X y el eje Y. Miremos primero con el eje Y. Reemplazamos la X por cero y al reemplazar la X por cero, entonces encontraríamos que f de cero es igual a 0 sobre 1, que es 0. O sea que pasa por el punto 0, 0. Luego miremos el corte con el eje X. Recordemos que para el corte con el eje X reemplazamos la función por cero y despejamos la X. Tendríamos 3x2 sobre x a la 2 más 1 igual a 0. X a la 2 más 1 pasa a multiplicar, quedaría 3x2 igual a 0 por x a la 2 más 1, que es 0. Significa que x a la 2 es 0 sobre 3, lo que significa que raíz cuadrada de 0 es 0. Quiere decir que pasa por el punto 0, 0 y además el corte con el eje X o donde toca el eje X es en 0 y donde toca el eje Y también es en 0. Ese sería el paso 2. Paso 3 son las asíntotas. Primero miremos las verticales. Aunque hay denominador, el denominador nunca se hace 0. X a la 2 más 1 nunca da 0. Significa que como el dominio son todos los reales y el denominador nunca se hace 0, no hay asíntota vertical.
Pongamos acá el denominador nunca es cero. Ahora veamos las horizontales. Recordemos que las asíntotas horizontales son tomar límites cuando x tiende a infinito y a menos infinito. Hagamos primero cuando x tiende a infinito de 3x a la 2 sobre 3 sobre x a la 2 más 1. Aquí pueden usar cualquiera de los métodos. Regla de L'Hopital o dividir por el exponente más grande del denominador. Este límite nos da 3. Límite cuando x tiende a menos infinito, observemos que también da el mismo valor. Al elevar al cuadrado, da infinito sobre infinito, y aplicamos regla de L'Hopital o dividir por el exponente más grande del denominador y da el mismo 3. Quiere decir que la recta y igual a 3 es asíntota horizontal. Ya tenemos entonces las asíntotas. Paso número 4. Profe, qué pena, no presté atención a la asíntota vertical. Ah, bueno, devolvámonos acá. Observe que el numerador puede tomar cualquier número, todos los reales. Y el denominador, cuando usted haga esta expresión, x a la 2 más 1, ¿dónde da 0? Da que x es igual a raíz cuadrada de menos 1, y esto no pertenece a los reales, es imaginario. Por lo tanto, nunca se hace 0 el denominador, por lo tanto no hay asíntotas vertical. ¿Sí queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Bien, con gusto. Siempre cuando vayan a mirar las asíntotas verticales, miren dónde el denominador da 0. Dónde el denominador da 0. Y esos lugares son los que van a generar las asíntotas verticales. Y ya luego hay que analizar por la derecha y por la izquierda ese valor. Bueno, el paso 4 son los valores críticos. Recordemos que los valores críticos los ya habíamos llamado C. La letra no importa, pero vamos a llamarlo C. Y es donde la derivada da 0 o no existe. Entonces toca derivar y ver dónde da 0 o dónde no existe. Recordemos la función. 3x a la 2 sobre x a la 2 más 1. Vamos a derivar esa expresión. Bueno, ya aquí cada persona deriva, lo tiene que hacer muy bien y simplificar. Entonces vamos a hacerlo de manera lo más rápido posible. Bien, entonces tenemos derivada de un cociente es el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador.
Entonces tendríamos x a la 2 más 1 por 6x. Y le daría el numerador menos 3x a la 2 por la derivada que es 2x sobre el denominador al cuadrado. Luego vamos a hacer la operación y a simplificar. 6x3 más 6x menos 6x3 sobre el denominador al cuadrado. Restamos y nos quedaría 6x sobre x a la 2 más 1 elevado al cuadrado. No olviden que los valores críticos es donde la derivada da 0 o no existe. Donde el numerador da 0, entonces el numerador da 0 en 0. ¿Y donde el denominador da 0? Nunca. Porque x a la 2 más 1 siempre va a dar un valor en los reales, nunca va a dar 0. Solo hay un valor crítico en este caso. Después de que encontramos los valores críticos, entonces vamos a encontrar los puntos críticos. Recordemos que el punto crítico, si hay varios, pueden haber varios, dependiendo del ejercicio, es tomar el valor crítico en la función original, o los valores críticos dependiendo de los que sean en la función original. O sea que sería f de 0. Y recuerden que eso nos dio 0 en la original. 3 por 0 al cuadrado sobre x a la 2 más 1, o sea 0 a la 2 más 1, eso daría 0 sobre 1, que es 0. O sea que el punto crítico es el punto 0, 0. Luego de que veamos los puntos críticos, vamos a analizar dónde crece, que es donde sube, y dónde decrece, que es donde baja. Recordemos que f' de x es mayor que 0, ahí es donde crece o sube. Y f' de x es negativa, donde decrece o baja. Para esto simplemente tomamos una recta, señalamos el punto crítico, que en este caso es 0, y analizamos la derivada. Recordemos que la derivada es 6x sobre x a la 2 más 1 al cuadrado. Esta era la derivada. Un número mayor que 0 y lo reemplazamos acá. Por ejemplo, en 2. ¿Cómo da si reemplazo en 2? Es un número mayor que 0. Daría 12, que es positivo, sobre un número que está al cuadrado en el denominador, que es positivo. Más por más da más. Y un número menor que 0. Observen que el denominador siempre da negativo, perdón, positivo, por estar elevado al cuadrado. Y el numerador da negativo. Menos por más da menos. Significa que crece desde 0 hasta infinito y decrece de menos infinito hasta 0. Donde crece y donde decrece siempre se da en intervalos.
Bueno, ya tenemos entonces dónde sube y dónde baja. Ahora miremos el paso 7, valores de inflexión. Sus valores de inflexión los llamamos I. La letra no importa, pero es para recordar la palabra inflexión. Es donde la segunda derivada da cero o no existe. Entonces nos toca coger la primera derivada y volverla a derivar. Esta que tenemos acá es el denominador, que es x a la 2 más 1 al cuadrado, por la derivada del numerador, que es 6, menos 6x, por la derivada del denominador. Esa derivada del denominador es una regla de la cadena. Cortica, pero es una regla de la cadena. Vamos a recordar esa derivada. Es 2 que multiplica x a la 2 más 1 a la 1, disminuye el grado en 1, por la derivada interna, que es 2x. Ahí estaría la derivada del denominador, multiplicada por el numerador. Sobre el denominador al cuadrado. Como estaba al cuadrado, a la 2 quedaría la 4. Entonces acá, para simplificar, vamos a observar algo para no tener que hacer tanta operación. Observemos que hay factor común en los términos que van hasta acá, el primero y luego el segundo, después de ese signo que puse rojo. Tienen en común el x a la 2 más 1. Cancelo uno de acá, uno de acá y uno de acá. Y así me ahorro tanta operación. Quedaría entonces 6x a la 2 más 6 menos. Observemos lo que nos queda después del signo menos que hay de color rojo. 6 por 2, 12, por 2, 24. 24, 24, x a la 2. Todo sobre x a la 2 más 1, como ya lo habíamos simplificado, quedaría a la 3. Mejorando ahí la expresión, a 6 le quito 24, da menos 18, x a la 2 más 6, sobre x a la 2 más 1 a la 3. Y mejorando un poquitico la expresión, sacamos factor común y organizando sería 6, se multiplica 1 menos 3x2 sobre x a la 2 más 1 a la 3. No olvidemos que estamos buscando los valores de inflexión. Ese último valor que acabamos de encontrar lo vamos a igualar a 0 y vamos a despejar la x. Entonces vamos a la página siguiente a volverlo a copiar. Tenemos que la segunda derivada es 6, multiplica 1 menos 3x2 sobre x a la 2 más 1
a la 3, donde da 0 o donde no existe. El denominador nunca da 0. El numerador da 0 cuando la x vale, despejando el numerador, cuando la x vale raíz cuadrada de un tercio. O sea que es más o menos raíz cuadrada de un tercio. Esos serían los valores de inflexión. Y ahora miremos el paso 8. Puntos de inflexión. Es tomar estos valores, raíz cuadrada de un tercio y la otra con el negativo y reemplazarlo en la original. Serían las funciones evaluadas en los valores de inflexión. O sea que sería tomar la primera en un tercio, sería 3, perdón, un tercio no, raíz cuadrada de un tercio. Sería 3 por raíz cuadrada de un tercio al cuadrado sobre raíz de un tercio al cuadrado más 1. Observemos que la de arriba nos da 1 y la de abajo nos da un tercio más 1. Vamos a hacer esa pequeña operación. Tendríamos entonces 1 sobre 4 tercios. Por ley de extremos y medios daría entonces 3 cuartos. Es aproximadamente 0,75. Y observemos que con la negativa, o sea, f de menos raíz de un tercio da lo mismo. Profe, ¿me O va a sea, explicar otra vez eso de los puntos de inflexión desde el principio? los puntos. Sí, Bien, me perdí bien. desde f raíz de un tercio, ahí me perdí. Ah, sí. Em, Voy a recordar, sí. Hallamos los valores de inflexión, ¿cierto? Raíz de un tercio y menos raíz de un tercio. Esos valores los reemplazamos en la original. 3x a la 2 sobre x a la 2 más 1. Donde esté la x ponemos raíz de un tercio. La primera, observemos la primera, este no es un 1, sino el valor de inflexión. Y el primero, f de un tercio, perdón, raíz de un tercio. Reemplazamos, donde esté la x acá, reemplazamos por raíz de un tercio. Observe que si lo elevamos al cuadrado daría 3 por 1 sobre 3. Al simplificarlo daría 1. De ahí aparece ese 1 que está en el numerador. Y en el denominador, observen que voy a borrar acá, es este al cuadrado, este que estoy señalando acá, daría un tercio, ¿cierto? Un tercio, mírenlo acá, más este 1. Un tercio más 1 es 4 tercios.
Entonces acá nos quedaría 1/4/3. Si hacemos ley de extremos y medios, quedaría 3/4. Y 3/4 es 0,75. Y lo mismo hacemos para el que es negativo, raíz de -1/3. Perdón, menos raíz de 1/3. Observen que al estar elevado al cuadrado, pues queda positivo y es exactamente el mismo valor. Los puntos los voy a colocar, los puntos no los he puesto. Entonces, los puntos son, vamos a escribirlos. Los puntos de inflexión son cuando la x vale raíz de 1/3, la y vale 3/4 o 0,75, que es lo mismo. Y el otro valor, el otro punto sería menos raíz de 1/3 y el mismo 3/4. Esos serían los puntos de inflexión. No olvidemos que estos puntos son para ahora hacer la gráfica. Bien, paso 8, paso 9. ¿Dónde es cóncava arriba y dónde es cóncava hacia abajo? Vamos a recordar eso. Paso 9, concavidades. Bien, para las concavidades entonces tenemos que cóncava hacia arriba y la derivada segunda o segunda derivada es mayor que cero, cóncava hacia arriba. Tiene esta forma, la gráfica. Si la segunda derivada es menor que cero, es cóncava abajo. O sea que la gráfica trata de tener esta forma. Analizamos los valores de inflexión, que fue raíz de 1/3 negativa y raíz de 1/3 positiva. Tomamos números más grandes que raíz de 1/3, por ejemplo, números cualquiera, por ejemplo, el 3, el 4, el 5 son números mayores que eso y lo reemplazamos en la segunda derivada. Recordemos que la segunda derivada es esta que voy a poner acá. 6 que multiplica 1 menos 3x2 sobre x a la 2 más 1 a la 3. Un número como el 5, por ejemplo, observe por favor acá el denominador. En el 5, el denominador da positivo y el numerador da negativo. Menos por más da menos. O sea que estos valores son negativos. En el 0, por ejemplo, acá, reemplacemos en esta expresión en el 0. En el 0 daría el numerador positivo, daría 6, y el denominador sería positivo. Más por más da más. Y un número menor que raíz de 3, por ejemplo el -5. Entonces vemos que al reemplazar acá da positivo y al reemplazar acá también da positivo. 1 menos 5 al cuadrado por 3, esto daría negativo. Más por menos daría menos. Significa que es cóncava hacia arriba
entre el intervalo menos raíz de 3, donde da con signo positivo, raíz de un tercio, hasta raíz de un tercio. Y cóncava abajo, desde menos infinito hasta menos raíz de un tercio, unido raíz de un tercio hasta infinito. Ahí estarían las concavidades. Por último, vamos a ver el paso 10, que es la gráfica y el rango. Para la gráfica y el rango, recordemos que sería muy útil solo tres cosas, que son las asíntotas, los puntos y las concavidades. Con eso es suficiente para hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica en la otra página. Entonces hagamos por acá, la voy a hacer grandecita, el eje Y, el eje X, primero las asíntotas, luego los puntos. Hay una asíntota en Y igual a 3, que es la asíntota horizontal. Vamos a suponer que por acá es 3. La asíntota horizontal, Y igual a 3. Luego los puntos. Recordemos que está el punto, vamos a hacerlo con rojo, el punto 0, 0. El otro punto era el punto, recordemos que era menos raíz de, menos raíz de un tercio, 0,75, o 3 cuartos. Voy a suponer que por acá es el 3 cuartos en Y. Y vamos a suponer que por acá es raíz de un tercio, por acá. Y el otro sería menos raíz de un tercio. Ambos valen 3 cuartos. El uno estaría acá y el otro por acá. Ya tenemos entonces las asíntotas y las concavidades, que es lo único que falta. Tenemos la asíntota y el punto. Concavidades. Cóncava arriba, desde raíz de 3 negativo, perdón, raíz de un tercio negativo a raíz de un tercio positivo. Y debe pasar por esos puntos, debe ser así. Cóncava arriba. Esos puntos que tengo ahí en 3 cuartos son los puntos donde cambia la concavidad, puntos de inflexión. Luego, la otra concavidad era que de raíz de 3 hasta infinito era cóncava hacia abajo, en esta forma. Y se va acercando a tocar la asíntota. Y en el lado izquierdo es lo mismo.
Ahí estaría entonces la gráfica de la expresión. Faltaría mirar el rango. Miremos entonces el rango. Observemos que el rango se mide en Y. El rango entonces sería desde 0 hasta 3. Abierto en 3, porque no lo alcanza a tocar ese 3, y el 0 sí lo toca, cerrado en 0. Ahí estaría entonces una gráfica con todos los pasos. Pero es un buen ejercicio para repasar el tema de gráfica. Bueno, hagamos otro ejercicio de repaso. Sería el siguiente. Tengo la expresión x a la 2, x a la 2, y a la 3, más x por y igual a 6. Y me dicen que haya la ecuación de la recta tangente a esa curva en el punto 2, 1. 2 para x, 1 para y. Bien, observemos que ese punto sí pertenece a la ecuación. Cuando reemplazamos 1 al cuadrado, perdón, 2 al cuadrado por 1 a la 3 más 2 por 1, eso me tiene que dar 6. Daría 4 más 2, que es 6. Cumple. Y ese punto sí está en la curva. Como para hallar la ecuación de la recta tangente necesitamos la pendiente, entonces debemos derivar la derivada implícita. Recordemos esa derivada, sería el primero por la derivada del segundo, que es 3y a la 2, y prima, pues y de x, como lo quieran escribir, más el segundo por la derivada del primero, que es 2x. Ahí estaría la primera derivada, más la otra es un producto, x por y. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero, que es 1. Y la derivada del 6 es 0. Agrupamos lo que tenga y', que es 3x a la 2, y a la 2 por y', pues y de x, más x por y', y en el lado derecho lo que no tenga y', que sería menos 2x, y a la 3, y menos y por 1, que es y. Factor común, y', se multiplica 3x a la 2, y a la 2,
más x igual a menos 2x y a la 3 menos y. Luego y' o de y de x, no olviden que y' es lo mismo que de y de x, sería lo que está multiplicando, pasa a dividir 3x2 y a la 2 más x. El numerador quedaría igual, 2x y a la 3 menos y. Esa es la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto. Ahora, en el punto 2, 1, es la pendiente, sería reemplazar donde esté la x por 2 y donde esté la y por 1. Menos 2 por 2 por 1 a la 3 menos 1 sobre 3 por 2 a la 2 por 1 a la 2 más 1. El numerador nos daría menos 4 menos 1 da menos 5. Y el denominador nos quedaría 3 por 4, 12, más 1. Ah, no, más x que es 2. Aquí hay un error. Más x que es 2. Doce más 2, 14. Esta sería la pendiente. Como dice la ecuación de la recta tangente de la curva en ese punto, entonces sería y, la ecuación y menos y1 igual a m por x menos x1. Vamos a hallar esa ecuación. Para la ecuación, entonces reemplazamos la y por el 1 y la x por el 2 y la pendiente por 5 negativo sobre 14. Entonces tendríamos y menos 1 igual a 5 sobre 14 negativo, se multiplica x menos 2. Lo que sigue ya de resolver esta pequeña operación sería y menos 1 igual a 5 sobre 14 negativo por x, menos por menos daría más, 5 por 2, 10 sobre 14. Luego el 1 lo vamos a pasar, y igual a menos 5 sobre 14x más 10 sobre 14 más 1. Así que y sería 5 sobre 14 x, y si hacemos la suma sería 24 sobre 14. Haciendo la suma de estos dos fraccionarios que aparecen acá. Esa sería la ecuación. Ya si uno quiere la puede reescribir de otra manera. O la ecuación general, en fin. Ya uno decide si la escribe de otra manera. Esta es la ecuación. La ecuación que me acaban de pedir. Bien, hagamos un último ejemplito.
para un último ejercicio para dejar así por el día de hoy, que es un ejercicio de regla del L'Hopital. Ejercicio de regla del L'Hopital. Entonces sería límite cuando x tiende a cero por la derecha de x a la x. Primer paso, evaluar. Al evaluar, observemos que nos da de la forma cero a la cero, forma indeterminada. Segundo paso, eliminar esa forma indeterminada llevándola a una forma que se le pueda aplicar la regla del L'Hopital. Construimos una función igual a x a la x. Como la idea es bajar el exponente, sacamos logaritmo natural en ambos lados y aplicando propiedades de los logaritmos, de una vez vamos a aplicarla, quedaría así. Luego tomamos límite cuando x tiende a cero por la derecha en ambos lados. El lado izquierdo, logaritmo natural de y, la x tiende a cero, que significa que es el logaritmo de una constante, que es la constante. Y en el lado derecho, al reemplazar o evaluar, observemos que nos da cero por logaritmo de cero por la derecha, que tiende a dar menos infinito. O sea que es una de las indeterminadas que es cero por infinito, positivo o negativo. Entonces podemos reescribirla de otra manera para llevarlo a la forma que podamos utilizar la regla del L'Hopital. Podemos escribirlo como logaritmo y 1 sobre x. Al evaluar de nuevo en el lado derecho, observemos que el logaritmo nos da menos infinito o tiende a dar menos infinito y el otro sería 1 sobre 0 que tiende a dar infinito. Es una indeterminada de las que le podemos aplicar la regla del L'Hopital. Luego, logaritmo natural de y es igual, usando la regla del L'Hopital, al límite, no se pueden olvidar del límite, cuando x tiende a cero por la derecha, de la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y la derivada de 1 sobre x, que es x a la menos 1, es, al derivarla, es menos 1 sobre x a la 2. Por lo tanto, hacemos ley de extremos y medios, tendríamos que eso es igual al límite cuando x tiende a cero por la derecha de menos x a la 2 haciendo ley de extremos y medios, menos x a la 2 sobre x. Simplificamos
x2 sobre x, entonces nos quedaría que el logaritmo natural de y es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x. Este límite tiende a dar 0. Así que y sería igual a e a la 0. No olvidemos que el logaritmo de y es igual a 0. Voy a escribirlo de nuevo mejor así para recordarlo. Así que el logaritmo natural de y es igual a 0. Significa que y es igual a e a la 0, que es 1. Por tanto, el límite original de x cuando tiende a 0 por la derecha de x a la x tiende a dar 1. Ahí estaría un pequeño ejercicio de regla del L'Hopital como para repasar ese tema. Bueno, no sé si hay alguna duda con lo que hemos repasado. Lo ideal es también repasar estos temas que corresponden prácticamente al repaso completo de todo el curso de cálculo diferencial. Si no hay dudas, vamos a dejar así, o si tienen alguna duda, por favor, bien pueda preguntar. Pero yo tengo una pregunta, pero de lo de más atrás, de cuando se hayan como varias cosas en una función. Para hallar los Eh, puntos críticos y los puntos de inflexión, siempre se utiliza la regla de la cadena. lo que pasa es, no siempre, eso depende del ejercicio, pero realmente cuando se hace la segunda derivada, casi siempre se usa la regla de la cadena. Sobre todo cuando, ¿qué? Cuando son funciones que originalmente son con numerador y denominador, o sea, cuando son funciones racionales, por ejemplo, como esta. Observe acá, esta tiene numerador y denominador. Por lo tanto, al hacer la primera derivada, que es la derivada de un cociente, luego al hacer la segunda, generalmente aparece regla de la cadena, aunque son cadenas sencillas de hacer. Pero si es un polinomio, pues no va a tener dificultad porque un polinomio es muy sencillo derivarlo. Entonces, el punto crítico es coger el valor crítico, me voy a volver a adelantar por acá. Valor crítico, mire, acá, valor crítico, espere, yo lo señalo con otro color. Valor crítico. Esos valores, en este caso dio 0, pero puede ser otro valor. Cojo ese numerito y lo reemplazo en la original. ¿Cuál es la original? La función inicial. En este caso es 3x a la 2 sobre x a la 2 más 1. Al reemplazar por 0, pues nos dio 0, puede dar otro valor. Eso es dependiendo de la función. Y luego, cuando vaya a hacer los puntos de inflexión, cojo sus valores de inflexión y los reemplazo también en la original. Y eso me da un punto de inflexión. Recordemos que los valores críticos que vimos hace un momento nos sirven para determinar si hay máximo o mínimo. Cuando hay cambio de signo de más a menos, como en este caso, cuando pasa de más a menos o de menos a más, se decide si es máximo o mínimo. Por ejemplo, observen este dibujito que voy a señalar acá. Acá, este que voy a encerrar, pasó en el valor crítico que era 0, pasó de menos a más.
significa que aquí hay un mínimo, porque pasó de menos a más. Ahí hay un mínimo. Y obsérvelo en el dibujo. Mírelo acá. Aquí voy a encerrar. Ahí hay un mínimo. Cuando en la segunda derivada, me devuelvo acá un momento. Observe la segunda derivada, que es esta que voy a encerrar acá. El análisis de los valores de inflexión. Si pasa de menos a más, ahí hay cambio, justo ahí hay cambio de concavidad. O si pasa de más a menos, justo ahí hay un cambio de concavidad. Sigamos mirando el dibujo. Observe el cambio de concavidad acá. Miren, no lo voy a dañar el dibujo. Pasó de ser, después del cero, pasó de ser así a ser así. Y antes del menos raíz de un tercio, pasó de ser así a ser así. Este punto y este son cambios de concavidad. Y eso se encuentra analizando quién, la segunda derivada. Por eso es muy importante que la primera derivada quede bien hecha, para que así la segunda quede bien hecha. ¿Alguna otra duda? No, profe, muchas gracias. Bien, vamos a dejar así entonces. Yo esperaba que ingresaran siquiera unos 5 o 6 personas, pero parece que estaban de pronto muy cansados y no quisieron ingresar. No se le olvide llenar el formatico que aparece ahí. ¿Sí lo llenó? Profe, faltó poner una cosa en tipo asesoría que pongo. Ah, colóquele que cualquiera de los temas que repasamos, optimización o No, gráfica. taller o asesoría libre. Ah, eso es taller porque yo hice ejercicios propuestos. Ah, listo, profe. No, me faltaba solo eso. Ah, muy bien. Entonces el próximo miércoles nos vemos para terminar ya los temas del curso. Listo, Una profe. feliz noche. Lo mismo, profe. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, lo mismo.